Hola, bienvenidos a esta sección de Orgullo PAN, en donde estamos reconociendo a nuestras figuras, a la gran experiencia que tenemos y a los grandes resultados que han dado a lo largo de la historia nuestros gobiernos. Estoy aquí con nuestra secretaria nacional juvenil, con Dani Aguilar, recientemente electa. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos y don Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. Obviamente con nuestro gobernador de San Luis Potosí 2003-2009, un personaje llegado de la sociedad civil, una persona que llegó al PAN por 1997 y que además ha sido ejemplo de todas las generaciones que han venido después, don Marcelo de los Santos. Pues antes que nada es un lujo contar con su presencia aquí en la Casa de los Panistas. Obviamente recibo un saludo de nuestro presidente Jorge Romero, gracias, con quien hace unos días estuvo allá en San Luis Potosí, de nuestra secretaria Michelle. Oiga, gobernador, a usted le tocó trabajar y conocer a los grandes. Usted conoció a mi viejo, de hecho fueron candidatos juntos en 1997. Tú a gobernador y él a jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México, Carlos Castillo Peraza. Entonces era presidente del PAN Felipe Calderón. Me tocó convivir con Diego Fernández de Ceballos, con los grandes. ¿Qué recuerdo tienes de ellos? ¿Qué relación? Mi recuerdo que tengo, bueno, de tu señor padre, yo creo que es de las personas que va a pasar tiempo para volver a tener a alguien como él. Una gente preparada, con su mensaje, con lo que escribía, con lo que decía. De veras nos dejaba encantados. Yo conviví y los recuerdos lo tengo de él, porque como lo mencioné hace un momento, la primera vez que contendí por la gubernatura, tu señor padre contendía para jefe del Distrito Federal. Claro. Y entonces se hacía la asamblea en un lugar amplio, no sé si fue allá en un lugar que sería el... ¿Aquí? Fue en el gimnasio Juan de la Barrera, donde tú ganaste hace 2 semanas. Exactamente, en el gimnasio Juan de la Barrera. Entonces ahí todos los gobernadores, y pues yo nuevo, ¿verdad? Y hasta... y estuve participó Fernando Canales Clarión, lo recuerdo, Nacho Loyola, que ganaron, y yo, perdón que me cuente Pedín, y tu señor padre se aventó un mensaje que de veras yo me quedé impresionado con lo que decía, ¿verdad? Lo recuerdo. ¿Te acuerdas de la frase? No me fui cuando fue el tiempo difícil y no llegué a la hora de las victorias fáciles. Así es. Yo he estado así. Y luego él tenía que hablar de la seguridad. Y decía, ¿de qué nos sirve? No, al contrario, de la salud o algo así. ¿De qué nos sirve gozar de salud, de estar bien, de no tener ninguna enfermedad, si nos pueden atropellar un carro, si nos puede alguien asaltar? Asesinar en perfecto estado de salud, dijo. Exactamente. ¿Sabe cuándo fue ese evento? Sí. Ese evento no fue aquí en el Juan de la Barrera. Ese evento fue en el Teatro Corregidor en Querétaro, que hablaron todos los candidatos. Diego habló Felipe Calderón, y ustedes como candidatos, también había un candidato en Campeche y uno en Sonora, si no me falla la memoria. Sí, ese mismo 97, y fue en el teatro donde se firmó la Constitución. Sí. En el importante allá. Exactamente. Claro. Entonces son recuerdos. Y bueno, ¿qué puedo decir? Quisiéramos tener otro señor Don Carlos Castillo. Carlos Castillo. Yo tengo digitalizado ese evento, tengo tu discurso también. Claro. No, yo ves que me queda y digo, es de las gentes que uno dice, ay, es difícil que vuelva a surgir alguien, una figura como él. Claro. Y eso puede uno llevarlo a diferentes actividades, pero yo creo que él era una persona
además de su inteligencia, de su preparación, era una persona íntegra, que quería el partido y que iba a trabajar por la gente, por la Ciudad de México. Y bueno, yo desde allí me quedó su imagen que no se me borra, y muchas de sus palabras que decía y también frases, ¿verdad? Así es de que sí. Te voy a mandar los discursos. Muchas gracias. De esa Fue tarde. En el 97. Exactamente, tú eras también candidato a gober. Y como mencionaste, fueron 2 puntitos la diferencia en tu caso. Sí. A pesar de las prebendas, los programas y todo lo que hoy vemos de nuevo. Don Marcelo, me gusta mucho ver la emoción con la que nos cuenta estas anécdotas, la pasión, sin duda me remonta a sentir que yo pude haber estado ahí. Y en ese mismo sentido le preguntaría, en el contexto político en el que se encontraban, escuchar este tipo de discursos pues era sumamente motivante. Y hace unos momentos nos platicaba que a usted lo invitaron cuando usted se desarrollaba dentro del ámbito privado. Quisiera que nos contara un poquito más cómo fue que usted llega al Partido Acción Nacional y cómo es que termina siendo nuestro candidato. Resulta de que la mera verdad, a mí me gustaba, a pesar de que sí tenía un despacho que era exitoso, Sí. pero me llamaba la atención. Hasta yo pensaba, a lo mejor algún gobernador que llegue me invita de tesorero. Sí, claro. El servicio público. Siempre estaba pensando en eso. Y una vez, en el 96, y muy al principio, un grupo de, pues, puedo decir, empresarios jóvenes, me invitaron a desayunar a un hotel ahí en San Luis Potosí, y me dijeron, el próximo año tenemos elecciones, Marcelo. Tenemos que luchar para tener la gubernatura y queremos ver si a ti te gustaría. Y les dije, sí, pero ¿por cuál partido? Yo no pertenezco a ningún partido. Bueno, vamos a ver. ¿Y alguna vez consideró el PRI? Nunca. Sí, pero no lo consideré yo para poder participar en la política. Sí. Otra anécdota fue que siendo gobernador Horacio Sánchez Unzueta, que en paz descanse, un buen día me invita a su casa y me dice que si no quiero ser presidente municipal. Y le dije, no, déjame pensarlo. No. Y fui y yo ya tenía a mi hijo grande, me decía, no, papá, por el PRI. No. Le dije, por eso no. Y le dije, pues déjame pensarlo. Y fui y me dice, ¿qué pasó? Dice, porque si te resuelves, empezamos a preparar propaganda y todo. Y le dije, fíjate que he decidido que no participo. Yo te agradezco mucho. Y me invitó a la Casa de Gobernadores, a la cual posteriormente yo ocupé. Sí. Claro. Y entonces, pues le dije que no. Y seguí mi camino. Y de repente me dice, me habla y me dice, oye Marcelo, ahora sí no me vas a decir que no. Me dijiste que no para ser candidato a la presidencia municipal. Pero te invito a que seas presidente de la Fundación Colosio. Órale. Y dice, quiero que me acompañes a México. Y en aquel entonces era presidente, lo tengo muy presente, que todavía escribe algunos artículos, que se salió también del PRI. Y me dijo, te invito. Y comí con él. Y en eso ya estaba yo platicando con el PAN, con la gente del PAN. Sí. Y cuando llegué, le puse una carta al gobernador y le dije que le agradecía mucho sus atenciones, que él iba, y sobre todo pues tenía pues que reconocer que
pues me daba pena el no haberle aceptado por segunda ocasión su propuesta, ni para presidente municipal ni para presidente de la Fundación Colosio. Muchas gracias. Y no acepté. Y de repente un día me dicen que si no recibo al presidente del partido. ¿Del PRI? Del PAN. Del PAN. Y entonces, pues sí, llegaron y que llega Alejandro Zapata, Jorge Lozano, Toño Herrán, de los que recuerdo, así que en aquel entonces eran los que destacaban, Mario Leal Campos. Toda la caballería llegó. Todo llegó al despacho. Marcelo. Pero no había egoísmo. Claro. Ellos decían, mira Marcelo, venimos a invitarte a que seas nuestro candidato. Nosotros no queremos nada. Lo que creemos es que tú puedes ser nuestro presidente y por Acción Nacional. Y ahí fue donde ya le pensé bien y le dije, pues permítanme pensarle, ¿verdad? Y me hablaban cada rato, y me hablaba Mario Leal. ¿Qué pasó, Marcelo? Y yo decía, ay, es Mario Leal, o es Alejandro Zapata, o es Antonio Herrán, y me iban a preguntar qué había decidido. Finalmente recuerdo que un 12 de diciembre del 1996 fueron a la casa de ustedes la dirigencia del PAN acompañados de militantes, y pasaron y estuvieron ahí y me dijeron, ¿qué pasó, Marcelo? Y ya después de platicar ahí estaba mi esposa, les dije, muy bien, voy. Y me dice, no se requiere que seas panista. Nuestros estatutos permiten externos. Y le dije, no, yo lo primero que voy a hacer es afiliarme como panista. Y hasta la fecha soy panista y siempre he dicho que voy a seguir siendo panista, pase lo que pase. No voy a renunciar nunca al PAN, me voy a morir como panista. Y entonces dije que sí. Y luego se apuntaron, que yo director de campaña, que yo tesorero. Bueno, pues vamos. Y luego me dijo el que iba a ser mi director de campaña, oye Marcelo, ¿cómo ves si este fin de semana ya salimos a un municipio para que la gente te conozca? Le dije, este fin de semana, mañana. Y entonces hicimos campaña interna del 12 de diciembre a mediados de enero, al 15 o 16 de enero. Entonces también se hacía en una asamblea, ahí en un hotel que tenía un salón muy grande, en el hotel María Dolores. Y entonces iban todas por los municipios, ¿verdad? Que llevaban los comités, los que iban a participar, los que se inscribían de cada municipio. Y en esa sesión contendió Paco Salazar, Guillermo Pisuto, Álvaro Elías Loredo y un servidor. Y comenzamos la asamblea en el Hotel María Dolores a las 8 de la mañana y salimos a las 4 de la mañana del lunes. Todo el domingo, porque, bueno, pues el registro de todas las delegaciones, claro. De cada municipio, y luego pues la presentación, y en aquel entonces pues participaba la persona que presentaba a su candidato, y luego el candidato, y luego las votaciones, y resulta que viene la primera votación
y no se llegó a nada porque nadie rebasó pero salió el uno, número de supongo. votos. Entonces nos fuimos a una segunda elección y ahí quedó, en la primera quedó eliminado Guillermo Pisuto, recuerdo. Pero teníamos que ir a la segunda porque ninguno había ganado 50 más 1, una cosa así. Sí. Y entonces nos quedamos Paco Salazar, Álvaro Elías Loredo y un servidor. Y vamos a la votación. Y el que sale es Álvaro Elías Loredo. Y entonces los consejos, ¿verdad?, de gente. Mira, tú sacaste mucha más votación que Paco. Dile a Paco que pues ya él se decline y que tú seas el candidato. Yo era nuevo, pues tenía meses, 3, 4 meses de afiliado y de haber hecho campaña. Y le dije a Paco y me dijo, no. No. Y le dije, bueno, está muy bien. Y nos fuimos finalmente a la última votación y ahí le gané. Pero volvíamos a hablar, a dar nuestro discurso. Así es de que aquello se alargó. Bueno, ya no había agua para tomar, ya no había, en el hotel ya no tenían nada. Y salimos a las 4 de la mañana y salí candidato la primera vez. Y pues desde entonces soy panista. Yo dije, bueno, pues a lo mejor hasta aquí llegó mi carrera política. No se dio la gubernatura. Y resulta que, bueno, ya saben que a los 3 años fui presidente municipal, fui gobernador y antes de ser presidente municipal, participé en el equipo de Vicente Fox. Y antes fuiste Fui candidato. mariscal, así le llamaban a los coordinadores. Yo coordiné San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Y le dije a Vicente, ¿y por qué Guanajuato yo? Dice, porque necesitamos que venga una gente extraña para que vea cosas que nosotros ya no vemos, porque creemos que estamos bien. Bueno, cuando Guanajuato era panista 100%, ¿y yo qué tenía que ir a hacer? Sin embargo, estuvimos trabajando y ya cuando iba a concluir lo acompañé en todo lo que eran los estados que me tocó coordinar. Y yo lo acompañé a las campañas a Vicente y muy bien. Y yo decía, si ya no ganamos con este, ya no ganamos con ninguno, porque de veras tenía carisma, ¿eh? Y llegaba y ya la gente me decía, Marcelo, tráelo, queremos que venga a tal parte, a tal estado, nosotros pagamos todo, no hay problema. Le dije, déjame ver pues, su agenda y total. Pero sí, yo veía que levantaba, que motivaba, que arengaba, y que a la gente le gustaba. Nada más llegaba y le aplaudían, y la gente del campo y la gente de la sociedad y todos. Y ya para terminar la campaña, yo ya había perdido como gobernador la primera vez, pero al terminar casi la campaña de Fox, no tanto, pero como las campañas de presidente municipal es más corta, pues yo no sé cómo se enteró y me dijo, oye Marcelo, que te quieres ir a la presidencia municipal de San Luis. Le dije, sí, Vicente. Y me dijo, no, te entiendo, porque tú quieres trabajar por los tuyos. Sí, efectivamente, porque pues, por eso me gusta la política, quiero trabajar por los míos. Está bien, ponte de acuerdo con Pedro Cerizola, que era su coordinador. Y me dice Pedro, oye, ¿cómo que te vas? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y no sé, me salió así, pero del alma, ¿verdad? Que le dije, del corazón, le dije, ¿y si hago las dos cosas? Hago mi campaña y sigo con lo de Vicente.
Y me dijo, ya me resolviste el problema. Adiós, sí, adiós. Bueno, y seguí trabajando por Vicente y hice la campaña presidente municipal y la gané. Pero trabajé por Vicente. Y cuando fui presidente municipal, me ayudó, y es raro porque el presidente, pues no, pero me ayudó a hacer un puente extraordinario en San Luis, que cuando yo era presidente municipal y cuando yo entré a la gubernatura se concluyó y él fue a inaugurarlo. Wow. Y entonces, pues, que yo era, y de ahí nos fuimos a un municipio que apoyó y se van dando las cosas. Yo recuerdo que fue Vicente, pues yo pues, lo traté en la campaña, pero después fui presidente municipal, pues ya no tuve contacto con él, ¿verdad? Llegué a tener contacto con Pedro Cerizola, que fue el que me ayudó a construir un puente que lo llegó a inaugurar el presidente Fox cuando yo ya me iniciaba de gobernador. Y bueno, pues cuando uno es gobernador y va el presidente, viaja uno en el helicóptero del presidente. Claro, en el Puma. Sí. Y resulta que en el camino íbamos platicando y me dice, oye Marcelo, ¿y esta carretera que está tan llena de tráfico? Mira nomás cuánto camión. Le dije, sí, presidente, fíjate de que ya hablé con Pedro Cerizola y me dijo que a ver si hacemos el doble carril. Y yo decía, Pedro estaba atrás, ven, oye, me dice Marcelo esto. Sí, presidente, lo estamos haciendo. Bueno, échale, porque hay que hacer el doble carril. Ay, cuando dije el doble carril San Luis Zacatecas, bueno, ya había salido, ya me habían hecho el día. Claro. Sí, nada más con ir el presidente, ir los secretarios, ya era, y al municipio que fuimos a visitar, que él quería ir con gente de escasos recursos, les dio apoyos y yo como gobernador pues amarré la carretera, el doble carril San Luis Zacatecas, que ha sido una maravilla. Pues antes era la mejor forma para llegar a Zacatecas, sí, pasar por San Luis porque estaba aislado Zacatecas. Ahorita ya hay autopista de Aguascalientes sí, a Zacatecas. Antes no había. Oiga, Gober, pues ahora sí que soltó una serie de nombres bastante interesantes. Pues Alejandro Zapata era coordinador de los diputados en el 96, locales. Sí. Álvaro Elías fue diputado 2003-2006 en la 59. Paco Salazar pues fue senador, ese sí pasó por todos los puestos posibles. Pero yo quiero regresarme un poco. Esa campaña del 97, usted pierde por 2 puntos y decide no dejar la política. Me queda claro que usted ve la política como un servicio, porque venía de los Rotarios, venía de esta otra asociación. Club Sembradores. De Sembradores de Amistad. Sí. Y pues la política te llama cuando haces eso. Sí. Pero después de una experiencia de derrota, ¿qué lo mantuvo aquí firme para 3 años después ser el que encabezara el cambio? Como alcalde, aquella vez. Sí, es que, como les dije hace un momento, a pesar de tener ya varios años, de tener ya un despacho consolidado, de que mis hijos estaban creciendo y ya empezaban a trabajar. Resulta de que, pues, yo dije, aquí se acabó mi carrera cuando perdí la primera vez a la gubernatura. Me regresé al despacho, pero dije, tengo que agradecer. Y le hablé a Vicente, oye Vicente, pues quisiera, te quiero dar las gracias porque viniste al cierre de mi campaña. Inclusive ya no pudo salir el avión y se tuvo que quedar ahí inesperadamente. Dije, quisiera agradecerte. Oye, ¿por qué no te vienes a comer a la casa? Sí, cómo no, el día que me digas.
y fui. Y platicamos de todo, de que, bueno, que hice bien, que se quedaran las cosas, que no vieran que el PAN no aceptaba una derrota, aunque hubiera ciertas dudas, etc. Y le dije, bueno, pues sí, Vicente, muchas gracias, te reitero mi agradecimiento y pues estoy a tus órdenes. Yo sé que has anunciado que posiblemente vayas a la presidencia de la República. Pues en eso andamos, pues qué bueno, pues lo que se te ofrezca. Me regreso a San Luis y sigo en el despacho y de repente un telefonazo de Vicente dice, oye Marcelo, vente al rancho a desayunar tal día y tráete al Charlie. Era un amigo de él que trabajó en Coca-Cola. Okay. Pero era potosino, Carlos Guevara, tráete al Charlie. Dice, vamos, los invito a desayunar a San Cristóbal a las 8 de la mañana. Pues entonces ahí vamos a las 4 de la mañana. Sí, claro, porque cerca no es. Entonces ya le dije al famoso Charlie que en paz descanse ya. Y llegué y me volvió ese interés de que, y luego que me nombran mariscal, y tenía una mujer excelente, que además le gustaba la política y quería que Fox ganara, Beatriz Grande, que en San Luis todavía está por allí, muy trabajadora. Y cuando me llaman que si no trabajo para amigos de Fox, les dije sí, y cuando me citan en México y me dan esos estados, entonces, por ejemplo, en San Luis me ayudó mucho Beatriz y Carlos Guevara, y así fui en cada estado buscando una persona. Pero entonces ya no dejé, ya el despacho ya lo dejé a medias, los hijos lo atendían y yo pasaba tiempo en la campaña de Vicente. Claro. Y cada semana teníamos que reunirnos en México con él y con su coordinador. Y entonces, pues eso fue como que yo sentía, no perdí el ánimo. Claro. A pesar de que cuando perdí, dije, bueno, pues fue mi paso por la política y se acabó. Pero el haber ido a darle las gracias a Vicente y hablarme a los 8 o 15 días y decirme, vente a desayunar, y decirnos cuál era su intención, pues de ahí empecé a agarrar otra vez. La emoción. Es que además ahí hay que especificar a los que nos ven, quizás los tiempos no les cuadran, pero es que Fox inició su campaña en 1997. Sí. Aquí enfrente había un espectacular que decía, amigos de Fox, aquí hay un lugar para ti. Acabó la de gobernador del jefe aquí y de todos los que estuvieron, y él ya estaba al mes haciendo campaña para la presidencia. Claro, por eso me jaló luego. Claro, sí. Y tú hiciste la estructura además en los estados que mayor diferencia le dio. Sí. Que es todo el Bajío. San Luis, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, claro. Y entonces, pues ahí agarré y la emoción, y yo decía, si con este no ganamos, ya no ganamos con ninguno. Claro. Porque veía que la gente se emocionaba y le daba gusto. Y pues coordinando 5 estados, ya empecé a dejar el despacho en manos de mis hijos. Y bueno, pues ya para terminar la campaña me resolví a ir por la presidencia municipal, pero la campaña de Vicente Fox también me motivó para continuar en la política. Qué buena respuesta, jefe. Además, pocos candidatos como Fox, sí. ¿No? Cómo emocionado, por favor. Don Marcelo, y en estos entonces, que nos cuenta toda la emoción de participar con amigos de Fox y luego viene su campaña, ¿cuáles recordaría como momentos clave de resistencia o de enfrentarse contra el oficialismo? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Resulta que el PRI quiso poner un oponente
así como del mismo estilo. ¿Que usted? Sí, otro contador público que era exitoso en un grupo muy grande en donde él trabajaba y había sido mi maestro. Había sido mi maestro. Entonces, pues ahí contendí contra él y contra Deep, que él contendió por el PRD o algo así, pero allí pues ¿qué diré de lo que me dijiste de enfrentar el oficialismo? Enfrentar el oficialismo. Entonces lo sentía porque había sido mi maestro y me quería mucho. Era lo peor, que me quería mucho ese maestro, ¿verdad? Y entonces, no, pues en campaña nos empezamos a tirar y con todo respeto, y luego me preguntaban, oiga, ¿y fue su maestro? Sí, pero maldito el alumno que no supera al maestro. ¿Y cómo fue ese momento, don Marcelo? Convertirse en el primer gobernador de oposición de la historia de San Luis. Bueno. ¿Qué fue lo que sintió? Fue trabajar. Fue trabajar y además prepararse también, porque no eres político y tenía que prepararme con asesores, y resulta que empecé desde que un hijo mío que le gusta mucho estar viendo cosas me dijo, oye papá, yo conozco al doctor fulano de tal que es de Guadalajara y es maestro de neurolingüística, quiero traértelo, papá. Y le dije, bueno, está bien, te va a servir. Y efectivamente, eso fue en la primera campaña, y todo lo que él me enseñó lo apliqué en la segunda. Ahí le enseñan a uno desde el lenguaje corporal y muchas cosas, así es de que pues sí había que prepararse para entrar a la política, ¿verdad? Claro. Y así fue, pero transcurrió bien, no como ahora que sí hay muchos problemas. Entonces fue tranquilo y llegamos a la gubernatura. Además, llegó un momento en que como me había preparado y todo eso, y una de las gentes que trabajaba había sido campeón de oratoria nacional. Entonces, pues, platicábamos y llega el momento en que él me decía, maestro, no, oye, se aventó. Sí, ¿quién se lo dice? El que fue campeón nacional de oratoria. Pues gracias, Carlos. Pero es que llegaba el momento que yo estaba tan emocionado que concluía mi mensaje de una manera que la gente se motivaba, que la gente decía, vamos a ganar. Y yo les dije, y si el 2 de julio se da esto, entraremos juntos al Palacio de Gobierno. Dios mío, me agarraron la palabra y el Teatro de la Paz estaba lleno y había gente afuera. Hicieron una columna desde el Teatro de la Paz que existe en San Luis, que es famoso. Y de ahí nos fuimos caminando hasta el Palacio de Gobierno, pero en una valla inmensa de gente de muchos municipios que tomó en serio de que íbamos a entrar juntos al Palacio de Gobierno. Y entramos. Era un tumulto, y para tomar la protesta a los integrantes del gabinete, bueno, ya todos estábamos emocionados, sudando del calor por la gente, ¿verdad? La cantidad de gente. Entonces, como que todo eso me estimuló y
y nos hizo pues, trabajar, ¿verdad? Claro. Trabajar. Y trabajar de la mano con su gente, güey. Sí. Oiga, Gober, usted fue el primer gobernador de oposición, como decía Dani. ¿Qué encontró al llegar ahí? Porque esa es una pregunta que todos los panistas, cuando llegamos por primera vez a los puestos directivos de la Cámara, pues acuérdate que hasta iban juntos al baño, o sea, había una separación entre gobierno y oposición. Usted hizo una reforma administrativa de inicio, abrió la oficina del gobernador, tuvo que renegociar la deuda del Estado. Así es. Temas muy de su área. Sí. ¿Cómo enfrenta todo eso? Sí, me quedó una deuda fuerte. Vine con el presidente Fox y me dice, para pagar la deuda, no, Marcelo. Si traes un proyecto, te hay apoyo, pero para pagar la deuda, no. Entonces, tuve el problema de poder renegociar la deuda para pagarla durante varios años, y también no teníamos, lo que sí no teníamos era ni para los aguinaldos, porque entra uno en septiembre y en diciembre. Ahí sí me prestaron, pero de las participaciones federales me iban descontando. Y luego tenía otro problema que me dejaron, era un invernadero que estaba quebrado, no le habían pagado sueldo a los trabajadores, ya no querían trabajar. Y además ya estaba vendido, pero no lo habían pagado, los pagarés se habían renovado varias veces, y total, lo que hicimos fue, ahora sí que recuperarlo, y lo tomamos y empezamos a trabajarlo. Y por otro lado, estuve luchando contra los compradores para poder rescindir el contrato, porque no querían quedarse con él, y traían un abogado que su idea era quedarse con ese invernadero. Y yo dije, no, aquí tengo que hacer todo lo que sea necesario, pero ese invernadero es del Estado, es de nuestra gente, y no puedo dejar que se lo lleven. Y luché, y todavía hasta la fecha, y al licenciado que defendía al comprador lo tuve de enemigo por varios años después de conocerlo, pero afortunadamente salimos adelante. Entonces pudimos pagar la deuda, y yo no tenía ni para los aguinaldos, y dejé dinero para que pagaran los aguinaldos cuando dejé el gobierno del Estado. Y la deuda mucho más baja que la que a mí me dejaron, pero dejé para aguinaldos y para que se siguiera pagando conforme se fuera devengando. Así es de que, pues ahí pudimos hacer esa reestructura en todos los aspectos, y libramos una empresa que dio dinero, que era del gobierno, el invernadero Santa Rita, que todavía funciona. Excelente respuesta, Gober. No hipotecó el futuro de la gente de San Luis. No. Sin duda, pues era una gran responsabilidad, Gober, ser el primer gobernador de oposición y luego tener que recibir estos asuntos de la administración pasada. Yo quisiera preguntarle cuál fue la definición de su liderazgo. ¿Qué piensa que lo caracterizó como gobernador? Me caracterizó. Porque nos decía ahorita que nunca tuvo una manifestación. No, el trabajo. ¿El trabajo? El trabajo y el diálogo. Si era el líder del sindicato de los trabajadores, sí, lo recibía. Por eso nunca tuve un problema. Y ellos veían que yo llegaba al Palacio de Gobierno, como lo dije hace un momento, a las 8 de la mañana. Y todos tenían que llegar a las 8 de la mañana, porque no sabían a quién le iba a decir, a mi secretaria, háblenle, comuníquenme con él. Entonces todo el mundo tenía que estar.
y veían que salía a las 4 de la tarde, que regresaba a las 6 y me iba a las 10 de la noche, que iba a la Huasteca, que iba a la zona media, que iba al altiplano, y en todos lados iniciaba obras o las inauguraba. Entonces pues, la gente vio que yo trabajaba y así como les comenté de que el director se rodeó de gente más capaz que él, también una vez que fui a Zacatecas, por algo, yo creo que ya era gobernadora Amalia, y en el lugar que estuvimos hay una placa que decía, hablaba sobre el trabajo, que decía, el trabajo todo lo vence. Entonces, no, pues parte del mensaje era que había que trabajar, trabajar y trabajar, porque el trabajo todo lo vence. Entonces me veían trabajar y trabajaban, y gente que antes ahí estaban en el Palacio de Gobierno de flojos, sin hacer nada, al contrario, se pusieron contentos de que los poníamos a trabajar, y además con entusiasmo. Así que pues no. Los resultados fueron clave. Así fueron, así fue. El verdadero liderazgo es con el ejemplo, ¿no, jefe? El ejemplo. Sí, claro. Si te verían a ti llegar a las 8, pues de modo que llegar después del jefe. Así es. Sí. En su opinión, ¿cuáles son los mayores problemas que hoy le duelen a México y que requieren atención urgente? La seguridad, yo la pondría en primer lugar. La pobreza, la corrupción, el narcotráfico, y podríamos también hablar de infraestructura, sobre todo para poder tener las comunicaciones debidas, y también muchas otras obras como presas, etcétera, que se requieren en lugares en donde hay carencia de agua. Y en su experiencia, ¿qué acciones considera que debemos tomar para mejorar esta situación en México? Yo creo que necesitamos un buen gobierno. Eso es lo que requiere México. Un buen gobierno que trabaje para el pueblo. No a base de dar prebendas, o becas, como le podamos llamar, o se le quiera llamar, sino más bien generando empleo, atrayendo empresas, industrias sobre todo, del extranjero, para que haya empleo, porque habiendo empleo se resuelven muchas situaciones, tanto problemas familiares como pues de todo nuestro país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es generar empleo. ¿A base de qué? A base de atraer industrias, y para ello tenemos que tener parques industriales, debemos tener recintos fiscalizados estratégicos y todo lo que se requiere para poder crecer y traernos empresas del extranjero. Nada de que no quiero, no, sí, que vengan. Y es, pues no es fácil, pero hay manera de hacerlo. Yo como gobernador tuve la oportunidad de hacerlo, de traer industrias del extranjero, de instalarlas en San Luis con mucho éxito, pero para mí es el empleo. Don Marcelo, aprovechando toda esta experiencia que nos comparte, quisiera preguntarle si usted pudiera compartir un mensaje con las nuevas generaciones, especialmente con las y con los jóvenes panistas, ¿cuál sería su mensaje? Yo les diría que trabajen, pero que se preparen, que estudien, porque la formación que tenga cada uno en lo personal les sirve para seguir adelante y poder incursionar en el servicio público. Yo soy contador público y estando en mi despacho me fueron a invitar. Sí. Y bueno, pues después de
pensarlo y de decir sí o no y comentarlo con mi familia, resolví participar. Y por supuesto que mi formación que tenía como contador público me sirvió mucho para poder pues desempeñarme como presidente municipal y posteriormente como gobernador. Yo les diría a los jóvenes, pues lo que todo el mundo dice en la actualidad, hay que estudiar, hay que prepararse para poder enfrentar los retos que nos depara la vida. Y que no necesariamente tengo que estudiar para participar en el servicio público, sino que teniendo una preparación y un sentido común que debe uno tener, se puede hacer. Por eso cuando yo voy al Colegio de Contadores Públicos, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, del cual fui presidente, voy y les digo, señores, nuestra profesión nos permite no solamente desempeñarnos en nuestro ámbito, sino que podemos participar en el servicio público y la preparación que ustedes puedan obtener o tengan les va a servir para prestar no solamente un servicio eficiente, sino de trabajar con honestidad. ¿Y qué le diría a esos jóvenes que se dicen apáticos de la política, que no les interesa participar? Yo les diría que la política es la mejor de las profesiones. Si me dicen, ¿estás arrepentido, Marcelo? Yo les digo, no. Había mucha gente que, como sabía que yo había sido presidente municipal y a continuación gobernador, me decía, ay Marcelo, ya vas a descansar, ya vas a terminar. Y yo les decía, no, yo no, al contrario, quisiera que se me extendiera un poquito más para terminar las obras que traía en proceso. Entonces, aquí lo que se requiere es ese ánimo y que no desmayar y que el trabajo, hay que trabajar, porque el trabajo todo lo vence, pero hay que estar preparados. En cualquier ámbito, pero yo le digo que la carrera de político es excepcional. Cuando me dicen, ¿te arrepientes? No me arrepiento de haber sido presidente municipal ni gobernador. A pesar de que yo tenía un despacho que era el más grande de San Luis Potosí y de la región, pero lo dejé para entrar a la política porque sí tenía ganas de hacer algo por mi gente. Y eso es lo que les puedo decir. Señores, tenemos que trabajar por nuestra gente, no solamente para nosotros, hay que darnos. Muchas gracias. Excelente respuesta, Gober. En el mismo tenor, así como Dani, que es joven, los jóvenes de hoy no les tocó conocer al PRI autoritario que combatimos, pero tampoco al PAN heroico del que nos enamoramos. Si tú le tuvieras que dar un mensaje a los panistas de hoy en general, ya no jóvenes, a los que están en las diferentes trincheras luchando porque no se instaure este autoritarismo, porque no tumben los poderes, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería un mensaje central? Yo les diría que no debemos desmayar, porque hay un ejemplo que es muy claro. Yo salí de la iniciativa privada, de tener un despacho en el cual trabajé por muchos años, entro a la política y por primera vez en San Luis Potosí hubo un gobernador panista. De oposición. Teníamos 80 años de gobernadores priistas. Entonces, no tenemos que desmayar, tenemos que seguir trabajando,
La gente además confía en nuestro partido. La esperanza somos nosotros. Y eso es por lo que tenemos que luchar, para poder vencer. Pues así como vencimos, podemos decir, un cacicazgo que hubo en aquellos años del PRI y que ahora se puede generar otro. No, lo podemos vencer a base de participar con entusiasmo, de ir a las urnas a votar y no decir, pues ahí ya sé quién va a ganar. No, tenemos que luchar y sí se puede, porque yo lo viví. Era increíble que yo iba a vencer cuando participé como gobernador. Quiero decirles que yo participé 2 veces, porque la primera vez perdí, y perdí por poco margen, pero me ganaron en la Huasteca Potosina, cuando ahí el partido que dominaba, que era el PRI, pues participaba con prebendas, con todo lo que hacía para poder ganar las elecciones. Y yo fui y conquisté la Huasteca, y la Huasteca se volvió azul. Sí, claro. Se volvió azul, y San Luis Potosí se volvió azul. Entonces, yo la primera vez que participé, mi casa de campaña fue una embotelladora. Entonces, la gente decía, no, tú ganaste, Marcelo, ¿por qué no vamos a luchar? Y bueno, 8 días, todo el patio de maniobra se llenaba de gente, de todos los niveles, de todos los niveles sociales. Humildes, clase media, gente que también pudiente, y iba y me decían, y Marcelo, y vámonos a pie a México, y tuve que manejar una situación porque tenía la multitud que se reunía todas las noches, y les dije, señores, miren, vamos a pensarlo bien. Una vida humana está por encima de una gubernatura. Vamos a tranquilizarnos. Y nos tranquilizamos. Y me habló, y la gente ya dejó. Y el presidente Fox me habló y me dijo, hiciste bien, Marcelo. Y también el presidente Calderón me dijo, hiciste bien, Marcelo. Y si no hubiera hecho esto de aceptar la derrota, a pesar de que me habían derrotado, pues de la manera que mencioné hace un momento, y pues además con un poco margen, si no hubiera actuado como lo hice, no hubiera sido posteriormente presidente municipal ni gobernador en la segunda vez que contendí. Ya todo mundo me conocía en el estado, en los 58 municipios que tenemos, y eso para mí era muy importante, ¿verdad? De que ya en la segunda ocasión, pues desde la presidencia municipal, ya la gente veía que estábamos trabajando, y algunas personalidades me iban a visitar al Palacio Municipal. Y después de tratar algún asunto, yo les decía, estamos trabajando muy fuerte, en estos 3 años vamos a hacer mucho por nuestra ciudad. Y me decían, en estos 3 años, en estos 9, porque después nos vamos a pasar allá enfrente. Y así fue, pero yo pues todavía lo veía lejos, ¿verdad? La verdad es que me llena de emoción escucharlo, don Marcelo. Creo que sin duda usted tenía una visión de liderazgo a largo plazo
que además de que San Luis fue pionero en este tipo de inversiones, estoy segura que al día de hoy siguen dando resultados en nuestra sociedad, ¿no? Y que es algo que buscamos a través de los gobiernos panistas. En ese sentido, quisiera preguntarle, sé que nos dices, mi liderazgo se marcó por el trabajo y los resultados. ¿Le quedaba tiempo para su vida personal? No. Ninguno. Ninguno. Y en ese momento, ¿cuál fue el mayor conflicto que tuvo usted entre, híjole, mi vida fuera del trabajo, de ser gobernador? Afortunadamente, ya mi esposa ya también me contribuyó. A ella la siguen viendo igual que yo porque trabajó muy, muy duro en el DIF, en las casas de asistencia social. Entonces, lo que hacíamos es que reuníamos a nuestros hijos a desayunar los domingos, cuando se podía, cuando yo no andaba de gira. Y entonces los veíamos y también ya iban nietos. Entonces pues, les encantaba ir a la casa del gobernador y estar con el gobernador. Entonces realmente no tuve ese conflicto familiar, porque mi esposa, al igual que yo, salía a las 8 de la mañana y regresábamos a comer tarde, y en la tarde ella también regresaba. Así es de que como que hicimos una mancuerna muy buena, y los hijos trabajando en el despacho, y también cuando la campaña se metieron a la campaña, cuando ya me habían dicho que yo había ganado, y el propio gobernador del PRI fue el primero que me habló y me dijo, felicidades, Marcelo. Y entonces yo ya salí y ya dije, me declaré triunfador, porque si el propio gobernador y de un partido contrario. Y había sido tu rival 6 años antes. Había sido mi rival, claro. 6 años antes. Entonces dije, ya. Pero este gusto luego se transforma en angustia. ¿Por qué? ¿Y ahora qué hace? Porque tenía un hijo, el más grande, tengo 7 hijos, y el más grande, ese se metió con ganas. Y llegó también a la Huasteca y bajaron en motos, en cuadrimotos el día de la elección para cuidar casillas y todo. Y eran las 2 de la mañana y Marcelo no aparecía porque andaba allá. Pues, hijo, hermano, pues, ¿dónde andará este? Hasta que por fin ya habló de donde pudo y pues ya nos tranquilizamos, pero pues realmente desde el punto de vista familiar no tuve problema. Inclusive algunos nietos hicieron algunos spots y, o sea, estaban integrados. El primer equipo, la familia. Y pues, no tenía tiempo para nada, gobernador, pero tiempo para el fútbol tampoco, sí. Porque quiero que nos platique, sí tenía, porque quiero que nos platique de que era futbolista profesional. Sí. Fui portero del San Luis, fui profesional, me pagaban, pero llegó un momento en que dije, o sigo en esto o estudio. Y en aquel entonces influían mucho los padres. Mi mamá, hijo, tienes que estudiar y tienes que estudiar. Mi mamá más que mi papá. Y entonces, después de que uno que ve el medio y todo eso, dices, bueno, necesito ser una estrella del fútbol para poder tener éxito. Entonces le dije adiós al fútbol profesional y me puse ya y estudié la carrera, pero jugué y después seguí jugando, por supuesto, con el equipo universidad, que fue el equipo de mi vida, y de ahí salí para jugar en el fútbol profesional. Pero siendo gobernador, que llego y que tenemos un equipo en segunda división, el San Luis. Y entonces dijimos, vamos a subirlo. Y me fueron a ver y les dije, vamos a subirlo. Sí, pues cómo iba a ser gobernador, tanto que le gustaba el fútbol y luego un equipo... Era la oportunidad. Y los apoyé, y estuvimos y ganamos el campeonato. Entonces había ascenso y descenso.
y subimos. Pero ahí hicimos un convenio con Televisa. Órale. Televisa decía, yo pongo esto, los jugadores, tú gobernador, me das esto. Y luego una persona más o menos de mi edad, que acaba de fallecer, él construyó el estadio en donde juega el San Luis. Claro. Entonces, pues formamos un comité, vine con Emilio Azcárraga y me dijo, tú pones tanto, gobernador, yo pongo tanto. Y tú, si consigues el dinero, tu gobierno no pone nada. Si no lo consigues, lo tienes que poner. ¿De acuerdo? Y conseguí, porque hubo empresas como Cementos Moctezuma que me apoyaba. Entonces se redujo la aportación del gobierno del Estado. Pero eso redituó porque el estadio se llenaba y luego subimos a primera división y la gente emocionada. Pero, y todo es, así como les digo, alguien que me dice, por usted tuve casa, salgo del estadio porque sigo yendo, ahora que es el Atlético de San Luis, ¿verdad? Porque pertenece parte al Atlético de Madrid. Y entonces todavía salgo y la gente me dice, o le dice, mira hijo, ahí va el gobernador. Por él tenemos fútbol en San Luis. Tenemos estadio y fútbol. Entonces voy al estadio, estoy con la gente, no tengo problemas y bueno, pues, también hay que, no nada más crear infraestructura, generar empleos, tener casas de asistencia, trabajar por la salud, porque construimos hospitales, construimos casas de salud. Usted ondeó bandera blanca con cobertura total de salud. Sí, y además de que ya platicamos de la atracción de industrias y del extranjero, pero también, pues, en salud, como lo has mencionado, se trabajó mucho en hospitales, en casas de salud. Debo reconocer que, sin duda, todo lo que nos platica de su gobierno es un reflejo de los gobiernos del PAN, que incluyen infraestructura, salud, educación, cultura e incluso el deporte, ¿no? Como de una manera muy integral el desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, creo que hoy es muy importante que reconozcamos esos logros de los gobiernos del PAN. Y me gustaría que ahora sí tenemos que llegar a la conclusión de esta entrevista y nos pudiera dar ese mensaje sobre si realmente podemos nosotros como jóvenes pensar en que podemos cambiar a México, si de verdad podemos tener un mejor país. Sobre todo, necesitamos pensar en nuestros gobiernos, no olvidar. Por eso tenemos que crear la cultura de ir a votar, de que los jóvenes, sobre todo, que México tiene una cantidad muy importante, ahorita todavía la mayoría son jóvenes, cumplan sus 18 años, se vayan a inscribir en el INE y que puedan votar. Unos les da gusto y si ya voy a votar. Hay otros que no, y otros ya teniendo su credencial dicen, ¿para qué voy a votar? Yo digo que sí hay que motivarlos, y porque yo no lo inventé, pero yo no sé de quién lo escuché, pero los gobiernos del PAN gobiernan y gobiernan bien. Entonces tenemos que hacer ver esto a la gente para cambiar México, ¿verdad? Porque hemos entrado en un lapsus que ojalá pronto salgamos de él, para que no se convierta en una dictadura, y que eso sería lo peor que nos podría pasar. Jefe, cuando tú eras gobernador, nosotros entregábamos unos periodiquitos que decían donde gobierna el PAN se vive mejor. Y poníamos como ejemplo San Luis, entre otros, que también gobernábamos.
Nada más para cerrar, jefe, ¿tú cómo definirías un buen liderazgo? Yo creo que es muy importante escoger la persona que debe tener carisma, debe tener un mensaje que motive, motivador. Y creo que eso ayudaría. Necesitamos buscar esa persona. Los que hay no quieren porque se van a enfrentar a problemas, otros quieren pero no son los indicados, otros han desaprovechado la oportunidad, pero hay que hacerle la lucha y cambiar a México. Excelente, jefe. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu trabajo en tu estado y por ser referente de Acción Nacional de Buenos Gobiernos. Muchas gracias. Y de veras, por eso estoy aquí. Entonces, porque ya lo dije, me moriré siendo panista. Y aquí estaremos contigo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, don Marcelo. Sin duda, para nosotros como jóvenes, escuchar su experiencia, su trayectoria, sus anécdotas es apasionante y me encantaría que más jóvenes, ahora que puedan ver la entrevista, sientan lo mismo que se sintió aquí en este foro. Le agradezco mucho. No, al contrario, muchas gracias, Daniela. Gracias, jefe.